Tú eres heredero de todo, creador de los siglos, resplandor de la gloria de Dios. La imagen de su sustancia, el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Heredero, heredero de todo, creador de los siglos, el resplandor de la gloria de Dios. La imagen sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Heredero, heredero de todo, creador de los siglos, el resplandor de la gloria de Dios. La imagen de su sustancia, el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Su trono permanece por siempre y para siempre. Yeshua, digámosle, sentado a la diestra. Sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Su trono permanece por siempre y para siempre. Yeshua. ¿Cómo están? Bien, me alegra mucho. Bueno, entonces somos árboles, ¿cierto? Cada uno de nosotros en este momento espiritualmente somos un árbol. Ahora, depende de lo que tú eres, qué árbol eres. Hay árboles que están como sin agüita, entonces las raíces están muy secas, por lo tanto no tienen fruto. Árboles muy frondosos y llenos de fruto, árboles más altos que otros. Hay árboles que están naciendo, árboles que están florecidos, árboles que tal vez están tan, no sé si valga la palabra, pero tan ancianos y no se han llenado la vida de Dios, que se ven así, viejos, gastados, cansados. Amén. Hoy el tema se llama ¿qué árbol soy? ¿Listo? Pregúntele al del lado, vea usted qué árbol es. Resulta que el árbol necesita agua. Este es un arbolito que está bien, ¿cierto? Está lindo, tiene frutos, pues no mucho, pero la representación es que tiene frutos, sus hojas están verdes, sus raíces se ven vivas. Entonces vamos a empezar por la raíz, ¿listo? Entonces resulta que la raíz necesita estar en aguas. Entonces para eso vamos a ir al Salmo 1 para mirar qué significan las aguas. En el versículo 3. Padre, oramos para que tu revelación venga a cada persona, Señor. Que tú hables, Señor, para cada uno de nosotros de acuerdo al estado en el que estamos, Señor. Oramos para que todo lo que impida escuchar tu voz se destruya, para que la semilla caiga en buena tierra que soy. Hoy me declaro buena tierra, Señor, para tu semilla, para escuchar y para que todo lo que hoy, Señor, tú hables
sea como una semilla que va a dar fruto, Señor, y le va a dar de comer a otros, Señor. En el nombre de Jesús declaramos una atmósfera de revelación, y que así como tú oraste, Señor, para que los discípulos tuvieran una mente abierta y pudieran entender tus escrituras, yo hoy, en el nombre de Cristo Jesús, declaro, Señor, que se abren las mentes a través de tu Espíritu para entender lo que tú hablas en las escrituras, Señor. Amén. Vamos a hacer algo. Cuando estemos leyendo, vamos a hacer que nosotros somos los árboles de los que se hablan, ¿listo? Cada uno de ustedes es un árbol. Entonces vamos a empezar a hacer la siguiente reflexión. Si usted ve que usted no tiene fruto, que usted su hoja le cae y que usted hace cosas y no prosperan, significa que estamos en aguas incorrectas. ¿Listo? Cada uno de ustedes va a ir deduciendo cómo está el estado de su árbol, porque no significa que nos pase a todos. A todos hay cosas que prosperan como hay otras que no. O en áreas específicas, tal vez mi árbol no está en el agua correcta, también puede ser. Entonces, si no me prospera algo con mis hijos, por ejemplo, significa que estoy plantado en el agua incorrecta. O puede ser todo, porque hay también personas que nada les sale bien, entonces hay que evaluar. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué aguas mis raíces toman todo el día? Resulta que las aguas pueden ser muchas cosas, pero en este caso vamos a hablar de Dios y no de Dios, ¿sí? Todo lo que tiene de Dios tiene vida. Entonces todo lo que tú tomas de Dios es agua de vida. Por el contrario, todo lo que no viene de Dios es agua turbia, agua salada, agua que no está bien. Entonces, entendiendo eso, somos lo que comemos, ¿sí? Tanto físicamente es verdad, porque es una persona sana que come sano, se le nota. Y una persona que no come sano, también. Entonces, nuestro árbol, o sea, nosotros como espíritu, también somos lo que comemos. Entonces, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? Entonces, vamos a mirar cuáles son nuestras acciones diarias, ¿listo? Entonces, ¿qué comemos? ¿Qué es lo primero que tú haces al levantarte? Mirar el celular, mirar a tus hijos. ¿Qué es lo que tú haces? Hay un libro que nos recomendaron en Benjamín, se llama La vida secreta de los árboles. Son unos investigadores que estudiaron los árboles alrededor de 25 años y todo su proceso lo escriben en un libro. Ellos dicen que para ellos fue sorprendente. No sé si ustedes han visto, pero hay un video que se está haciendo viral en las redes sociales y es que grabaron cómo respiraba un bosque. ¿No lo han visto? Es el bosque, o sea, es un bosque y el bosque se hace así. Toda la tierra sale y cierra, sale y cierra. Respira. ¿Sí? Es algo súper loco, pero lo publicó una fuente confiable, entonces podemos decir que sí. Si tengo la oportunidad ahora se los muestro, pero yo me quedé impactada. Y resulta que dentro del libro hablan muchas cosas que los árboles hacen, que para nosotros un árbol, pues un árbol, uno le echa agüita y ya, pero es un árbol y ya. Pero resulta que los árboles son seres vivos que son muy inteligentes. Hay un ejemplo en el libro que dice que una vez había un árbol que lo habían cortado y habían dos árboles enseguida suyos que seguían vivos. Y ellos empezaron a estudiar eso y veían que por más que pasaba, el árbol no se moría como tal, el que estaba cortado, sino como que mantenía su color y dentro del corte aún salían flores. Entonces dijeron, pero ¿por qué si ya lo cortamos? Resulta que ellos investigaron y vieron que los árboles de enseguida habían extendido sus raíces y le habían cogido las raíces del otro árbol. Entonces lo que hacían era que la vida que tenían los dos árboles se la estaban pasando a través de las raíces al árbol de la mitad. Y era algo entendido, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un principio que la naturaleza nos muestra de la unidad, ¿no? La unidad que trae y la vida que trae cuando alguien está muerto, bueno, le damos vida a través de lo que nosotros tenemos. Pero es interesante ese punto. Otro punto es que resulta que a las jirafas les gusta mucho comerse las hojas de los árboles, ¿cierto? Resulta que ellos son muy inteligentes. Resulta que digamos que hay una fila de árboles, ¿sí? Entonces, cuando las bellas jirafas vienen a comerse las hojas, ellos saben. Ellos sueltan una sustancia para que las hojas se vuelvan amargas y ellas no quieran comer. Entonces lo que hacen los árboles es que
Listo, el primero sí perdió el año, pero como que le avisa al otro, entonces el otro empieza a soltar esa sustancia y las hojas se ponen amargas. Cuando la jirafa va a comer ya no quiere porque está maluco. Entonces así se guardan. Pero resulta que las jirafas también son muy inteligentes. Entonces, ¿qué hacen ellas? Como el viento viene hacia una dirección, entonces la sustancia viene así. Lo que hace ella es come de atrás para adelante. Entonces cuando los árboles no pueden hacer nada ya. Pero cuando ella ve que está pasando eso, ella empieza por el último. Cosa que cuando el viento llegue allá, ella ya ha comido todos los que han pasado. Entonces, la naturaleza es un mundo bien interesante que si uno se pone a estudiar son muy entendidos. O sea, lo que hace el Señor nada es muerto. Todo tiene vida, todo tiene sus misterios, todo tiene sus secretos. Entender que todo el mundo que nos rodea tiene un misterio y es que reconocen siempre quiénes son los hijos, ¿no? Igual los árboles representan también el estado de la tierra. Ustedes si quieren ver, por ejemplo, ¿cuántos tienen árboles en la casa? Nosotros, mi abuelita, ¿no? Pero o una matica afuerita, algo así. ¿Sí? Resulta que esas plantas reflejan cómo está su casa. Si su árbol está torcido y ojo no le sale ni flores porque usted le eche de todo, ¿qué está pasando en la casa? Los árboles y lo que hay en nuestra casa siempre va a representar cómo está. Que podamos entender que la naturaleza no es algo bonito que el Señor creó para nosotros, no. Ellos nos ayudan a muchas cosas, a entender muchos principios y además la palabra de Dios dice que ellos aguardan la manifestación de los hijos porque ellos también están cautivos. Entonces resulta que la gente, por ejemplo, digamos que esta iglesia, ¿sí? No declaramos esto, pero digamos que esta fuera una iglesia que estuviera en injusticia, que hubiera pecado en el altar, pecado entre ustedes, ni fu ni fa de Dios, ¿listo? ¿Qué pasa con esos árboles de afuera? Les estamos mandando injusticia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a secar, se empiezan a volver feos y por más abono que usted le eche nunca florece. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde hay que pedir perdón a la tierra. Tierra, te pedimos perdón porque a causa de que nosotros como iglesia pecamos, ustedes fueron afectados. Y hoy declaramos que eres libre porque vamos a ser nosotros justos. Entonces la misma tierra empieza a florecer. La pastora Ángela de Transformación que está en Chocó, ella tiene un testimonio hermoso en Chocó porque Chocó ha sido una tierra que ha sido explotada, pero también por el pecado se ha vuelto muy infértil. Entonces allá la gente vivía era de la mina, pero resulta que anteriormente Chocó era una tierra donde se producía mucho, pero llegó un punto donde la iglesia se prostituyó tanto y donde había tantas cosas que la tierra ya no daba fruto. Entonces por más que sembraran, por más buena mano que tuviera la persona, no florecía nada. Y el Señor les mostró que ellos debían pedir perdón a la tierra. Y ellos fueron a las áreas específicas que Dios les mostró, pidieron perdón a la tierra, obviamente ordenaron su caminar y empezaron a dar unos frutos que ustedes no se imaginan. Vea, eran unos racimos de plátanos del tamaño de esto así, unas papayas así gigantes, todo modo gigante. Pero era porque la tierra los había perdonado y ahora ellos soltaban justicia. Entonces todo lo que ellos hacían como era justo, la tierra lo recibía. Y la tierra siempre se abre para los hijos. ¿Listo? Bueno, Gálatas 5:16. ¿Ya están ahí? Dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Ahora bien, vamos a mirar. Las obras de la carne, ¿cuáles son? Inmoralidad, impureza, sensualidad. Vamos a ir suave. La inmoralidad, bueno, ¿puede haber inmoralidad en la iglesia? Sí. Entonces ahí vamos a mirar qué va a estar en nuestro árbol, ¿listo? Cada uno sabe qué hace, cada uno sabe qué no hace. Pero la idea es que haya luz. Entonces, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? ¿Cuáles son tus pensamientos en todo el día? ¿En qué estás pensando? Desde que te levantas a que te acuestas, ¿cuál es tu pensamiento constante? La impureza, la sensualidad, el valle
lastimosamente con este espíritu le da muy duro, ¿no? Y es la sensualidad en las mujeres y aún en los hombres. Entonces creo que nosotros como casa de Leví de este sector debemos pelear mucho con la sensualidad. Cómo nos estamos vistiendo nosotras como mujeres, tenga esposo, no tenga, tenga hijos, no tenga, hay gente que es muy sensual y debemos pelear con esto. Entonces, sería bueno preguntarle al Padre si somos sensuales, ¿no? Porque a veces pensamos que no. Pero Señor, ¿tú crees que tengo algo de sensualidad en mi vida? Porque esto hace, que acabamos de leer, que eso va en contra de la carne y que son enemigos el espíritu y la carne. Es decir, que si yo tengo sensualidad me hago enemiga de Dios. ¿Sí? Para mejores palabras. Entonces, todo esto es como un bloque que no me deja acercarme al Padre, porque es enemigo de Él, no puede. Entonces, para estar más cerca del Señor necesitamos sacar esto. Entonces, la inmoralidad, la impureza se puede representar a través de muchas cosas. El pudor, las palabras, los pensamientos, o sea, la pureza abarca muchas cosas, pero la impureza también. Entonces somos impuros a veces en el modo de hablar, los niños, impuros cuando también hablan con compañeros que no deben hablar cosas, cuando se unen a conversaciones que no son hijos de luz, también los grandes. La impureza también es el doble sentido. Algo que a mí me molesta mucho es un cristiano que tenga doble sentido. ¿Qué es eso? Me parece repugnante. Y cuando ustedes conozcan a alguien que hace eso, o si ustedes lo hacen, por favor cámbienlo, pero no se rían, porque eso significa aprobación. Entonces yo conozco mucha gente que empieza con el doble sentido y está ahí mucha gente, ¡ay, qué risa! No, porque a mí no me da risa. Entonces usted, como una persona de luz y de justicia, usted tiene que quedarse serio. ¿Por qué? Porque así usted le está demostrando que lo que él hace no está bien. Y tú le enseñas sin necesidad de decirle nada. Entonces, eso no podemos tolerarlo en nuestra atmósfera para nada. El doble sentido. Amén. La idolatría, bueno, cuando dicen idolatría, listo, está bien las imágenes y todo, pero idolatría va mucho más allá. Idolatría es poner algo en primer lugar antes que el Señor. El trabajo, el fútbol, el esposo, los hijos, una relación. ¿Sí me hago entender? Eso puede ser idolatría. Tu enfermedad también. Todo lo que tú veas que te desacomoda antes que el Señor. Tus deudas también puede ser idolatría. Claro que sí, la vanidad. Todo lo que usted vea que para usted es importante y lo mueve, que si eso tiene un cambio, a ti también te cambia, es idolatría. Porque está dominándote, te está gobernando. Algo que te gobierna ya es idolatría. Y la murmuración es simple. La murmuración es decir algo que tú no le dirías a esa persona en la cara. Ya. Entonces, porque siempre la murmuración y nos hacemos la imagen como que, ay, pero no. O sea, la murmuración es muy simple. La murmuración es decir, no, mira, a mí no me parece esto. Pero porque no ahí se lo dice a la persona y ya. Todo tranquilo, ¿no? Entonces, todo lo que tú hables de la gente y esa persona no esté presente, estás murmurando. Y es hechicería. Ajá, es igual. Enemistades. Bueno, creo que se mete la murmuración, ¿no? Las enemistades. No me gusta tanto esta persona. O sea, yo sé porque a mí me pasa. Yo sé que hay personas a las cuales uno no le encaja. Porque mi espíritu a veces no las reconoce. Porque hay pecado, porque es una persona hipócrita, no sé. Lo digo por mí, ¿sí? Hay personas que a mí no me cuajan y no me cuajan y ya. Sin embargo, hay cosas que ya son temas del alma, ¿sí me hago entender? O porque esta persona hizo algo y entonces ya se empieza a crear en mí una ofensa que no fue de pronto planeada, esa persona me la hizo, y entonces empieza mi corazón a crear ese tipo de cosas contra esa persona hasta el punto de que como que ya no, ¿sí? O sea, no está mal que haya personas que tú no te las lleves bien por el espíritu, pero si es un tema del alma ya es malo. ¿Listo? Pleitos y celos. Los celos son respuesta de alguien que no tiene identidad. ¿Por qué? Porque si yo sé quién soy, a mí qué me importa a los demás, ¿sí?
Entonces, si usted es una persona celosa en muchas cosas, es porque te falta identidad. Nos falta, para meterme ahí. Cada uno debe saber quién es. En el caso de Lorena, Matías es Matías y tú eres Matías porque tú eres esto. Tú eres Emanuel y tú eres Emanuel y vales esto porque tú eres Emanuel. Entonces, si ellos saben quiénes son, no se van a celar entre ellos, ¿sí? Igual, ustedes dos, mi hermano y yo. Cada hijo tiene un diseño diferente. Y como papás, ustedes tienen que mostrarles a ellos cuál es el diseño para que ellos estén seguros de quiénes son. Entonces, así no va a haber celos. Igual en los grandes, ¿no? Que a veces somos más chiquilines los grandes que los niños. Entonces, los celos se pueden presentar de muchas formas también. Entonces, celos espirituales, ay no, pero porque esa persona siempre tiene que orar y a mí no me dejan orar. Pasa. Porque esa persona siempre sirve en esto y yo no puedo estar ahí. O porque esa persona está tan cerca de esta persona si yo también quiero estar. ¿Sí? Entonces, todos esos celos significan falta de identidad. Pleitos. Bueno, creo que en los hijos de Dios eso debe menguar muchísimo. Creo que debe cambiar nuestra manera de afrontar las cosas, discusiones, como cuando se presenta algo en el trabajo, en la casa, ¿cómo estoy abordando eso? ¿Con qué sabiduría lo estoy abordando? Igual que alguien del mundo, que grito, ay, ve, a mí no me parece. ¿Cómo estoy abordando eso? Entendiendo que los frutos de la carne es gente que no conoce el Espíritu, es gente que no anda en el Espíritu. Enojos, el enojo, bueno, el Señor dijo, airaos pero no pequéis, porque mucha gente religiosa, ay, usted no se puede enojar, mentira, eso es mentira, usted se puede enojar, pero ¿qué hace usted con el enojo? Es diferente. Si usted se enoja, pero usted se aísla, va y ora, se le pasó, chévere, o cometió pecado, no. Pero si usted se enoja, grita a todo el mundo, azota las puertas, dice cosas que no debe decir, ahí ya pecamos, ¿sí? Entonces, el enojo se puede, es que es obvio, o sea, si el Señor se enojó, ¿por qué no vamos a poder nosotros? ¿Sí? Nos da enojo muchas cosas, claro que sí. Pero el problema es qué hacemos con el enojo. Ahí ya cometemos pecado. Rivalidades, lo mismo que celos. Falta de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando todo está unido significa que hay una sustancia que lo está uniendo, ¿cierto? Cuando hay separación es porque esa sustancia dejó de existir entre un pedazo y el otro. Significa falta de Cristo. Todo lo que haya división en su casa, si hay una división entre la relación con sus hijos, si hay una división entre la relación entre esposos, entre amigos, entre personas, si hay división en algo es porque falta Cristo. ¿Listo? Porque el problema de la gente cuando llega a Cristo es ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque es que son dos reinos diferentes y punto. Son dos culturas. Hay cosas que no se admiten y ya. Si usted va a Estados Unidos, usted no puede, es que yo soy de Colombia, yo hago acá lo que quiero. Ay. Usted tiene que regirse a lo que allá hablan. ¿Cierto? ¿Es así o no es así? Es lo mismo. El reino tiene unas reglas. Y esas reglas fueron creadas por un Padre amoroso que siempre buscó nuestro bien. Si Él nos dice no se emborrache, es porque tiene algo de bien en nosotros, así que no lo hacemos. Como el papá cuando le dice, vea, no haga eso, y uno no lo entiende, pero ellos siempre tienen algo de guardar a uno, ¿cierto? De guardarlo, de que no le pase nada. Eso mismo, las reglas que el Señor establece, siempre han tenido ese fin, ¿cuál? Cuidarnos. Y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significan que no heredarán? La gente, ay no, yo no voy a entrar al reino. Sí, pero resulta que cuando dicen no heredarán, significa que no tienen la posibilidad de conocer a Cristo. ¿Quién es el reino? Cristo. ¿Qué dijo Él? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y quién se estaba acercando? Él. Entonces, cuando dicen no heredarán el reino de Dios, supriman el reino de Dios por Cristo. No heredarán a Cristo. La persona que hace eso, ¿qué hace? No tiene derecho a Cristo. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, teniendo en cuenta eso, vale la pena morir, ¿cierto? Para poder heredar a Cristo. Bueno, Romanos 8:5. Este me gustó mucho y se lo compartí a algunas personas cercanas porque yo dije, Dios, o sea, lo he leído muchas veces, pero entenderlo de la magnitud que lo entendí me dio mucha luz. 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Por eso digo
¿Qué es lo que haces todo el día? ¿En qué piensas? ¿En cosas de la carne que acabamos de leer? Todo el día tengo mal genio, todo el día tengo celos, todo el día pienso en todo menos en lo que Cristo quiere o en lo que contenga Cristo, pues. Dice, si no conforme a... Venga, me perdí. La carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay una palabra clave y es vivir. ¿Listo? Usted vive en la carne o vive en el Espíritu. Punto. Usted ni vive a mediodía en la carne ni vive a mediodía en el Espíritu. No. Usted tiene que escoger un bando hoy. Usted como persona, ¿cómo vive? ¿En la carne o en el Espíritu? Ahí no dice, algunos en la mañana viven en la carne. No. Ahí dice, ¿usted vive en la carne o usted vive en el Espíritu? Entonces, hay personas que se levantan a orar temprano y chévere, pero todo el día están de mal genio. ¿Y eso qué me dicen? Que viven en la carne, ¿sí? Porque es que una vida de Dios se muestra. O sea, si yo pasé tiempo con el Espíritu, yo salgo ahí que quiero amar a todo el mundo, salgo como Moisés que se ilumina mi rostro, le me hace la cosa, ¿sí? Entonces es eso, si yo paso tiempo con el Señor pero salgo igual es porque nunca entré. Una vez yo leí eso, me decían, si tú vas a la presencia de Dios y saliste igual es porque nunca entraste. Es eso. Entonces es religión, es religión. A veces nos metemos 2 horas y en esas 2 horas no sentimos ni el viento pasar. Entonces triste, ¿no? 2 horas perdidas. Porque los que viven conforme a la carne ponen las cosas en la mente. Yo me perdí. Porque el 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Bueno, vea su arbolito otra vez. Si usted es una persona que está en la carne, o sea que su árbol está muerto. ¿Sí? Está muerto su arbolito. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Cuando a usted le falta paz es porque no está en el Espíritu. Cuando le falta vida, que usted se siente como que quiere agua, que usted está como mal, ¿sí? ¿Qué pasa? Dejaste de vivir en el Espíritu. Una persona que vive en el Espíritu siempre está llena de vida y siempre está llena de paz. Ya que la mente puesta, póngale cuidado a esto, Dios mío bendito. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Si usted es una persona carnal, usted es enemigo de Dios. ¿Usted le gustaría eso? Usted quiere que Dios le diga a usted mi enemigo. Cuando tú andas en la carne, eso eres, enemigo de Dios. ¿Sí? Pesado, ¿no? Pesado. O sea, cuando yo leí esto, yo dije, uy, no, yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo quiero que yo me llame su amigo, su hija. Pero el enemigo, imagínate. Entonces, el andar en la carne es un tema complejo, no es algo de relajo. Es algo de que si tú te descuidas, pasaste a otro bando. De permanecer. Todos los días, y hablaba con mis papás, o mi mamá fue. Yo le decía, el gigante más grande que tú todos los días debes enfrentar, eres tú mismo. Porque tú vas a estar peleando. Dice que la carne y el espíritu se pelean. ¿Y usted en qué mantiene? En esa pelea. Cuando usted se levante, usted tiene que pelear para vencer con su carne. Ese es su mayor gigante todos los días. Si usted aprende a dominar ese gigante, los demás, nada. Porque vas a saber hacerlo desde un terreno diferente. Porque cuando tú estás en el espíritu, estás en Sión. Desde Sión todos los gigantes son, vea, polillas. Cuando a ti un gigante te parece grande, es porque te bajaste de Sión. Uy, no, esta situación es muy dura. No estás en Sión. Nada en Sión es difícil. Porque es el monte alto. Entonces, que hoy podamos decir, Señor, no queremos ser enemigos tuyos. Y voy a pelear todos los días cuando me levante conmigo mismo para ser tu amigo. ¿Cómo? Viviendo en el Espíritu. Amén. Porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta. La carne no se sujeta, es rebelde, quiere hacer todo lo contrario. Y es a veces esa incógnita que muchos tienen. Ay, es que yo quiero ser fiel, pero no puedo. Hay algo que me hace pecar. Yo los conozco, ¿sí? Y la verdad es que puede ser muchas cosas. Con la luz que hoy tenemos puede ser la iniquidad, puede ser, y aún así la verdad, les digo con todo mi corazón,
Yo pienso que a veces esa luz nos ha traído mal. ¿Saben por qué? Porque hay gente que simplemente no quiere, punto, y le meten la iniquidad, que yo no sé qué, y a veces no es tanto cuento. Una persona que ama al Señor se convierte, punto. No tiene que dejar de pecar. Ahí no hay iniquidad. Porque hay gente que sí, antes de saber de iniquidad y todas esas cosas, se convirtió, dejó todo y está bien, sin saberlo. ¿Por qué? Porque es que el principio de amar a Dios tiene todo eso ahí metido. Ya dejó de pecar y punto. Entonces, para la gente que le gusta el pecado aún es porque no hay el suficiente amor por el Señor y ya, esa es la respuesta. Si tú amas todavía el pecado es porque no amas al Señor, punto, no hay más. Que la iniquidad, que no, es que vea que a mi papá fue esto, pues sí, pues, ¿qué más vamos a hacer? Levántese y sea diferente. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si usted desagrada a Dios es porque está en la carne. Ahí lo dice claramente, ¿verdad? ¿Cómo cuidas tus raíces? Resulta que yo me metí a ver cómo se cuida un árbol y estas cositas rojitas que están ahí decían cómo, o sea, esto es literal de un árbol. Dice, para asegurar su salud del árbol, no es necesario regarlo excesivamente, sino dirigirse a la raíz, que es donde radica el problema. Ustedes son como que le hacen el menjurje, le echan agua ahí a todo el árbol, a las hojas, pero si usted le echa agua a las hojas no va a hacer nada, si le echa agua al tallo tampoco. ¿Dónde necesita el agua? En la raíz. ¿Qué significa eso? Los fundamentos. ¿Saben qué son la raíz? El fundamento de su vida. ¿Qué son los fundamentos? El sistema de creencias. ¿Quién es Dios para mí? Eso es una raíz. ¿Qué son para mí? ¿Qué es para mí el matrimonio? Otra raíz. ¿Qué es para mí tener hijos? Es otra raíz. ¿Qué es para mí un diseño? Es otra raíz. ¿Quién soy yo? Eso es otra raíz. ¿Para qué nací? Todo eso son los fundamentos que construyen nuestra vida. Y si esa raíz está mal y no le echo agua, que el agua es la vida de Dios, pues simplemente voy a morir, ¿sí? Entonces soy como Vicente, que va para donde va la gente, ¿cierto? Vea, esto es así, así, es así. Vea, allí no 10 me queda, sí, allá no se 10. Entonces el tipo de personas que todo lo que lo dicen se lo creen y lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen una raíz. Porque no pone límites en sus raíces, todo lo cree, todo ahí, sí. Pero no, una persona que tiene unas raíces bien y que las sabe regar constantemente es una persona que se vuelve inmovible, que permanece. ¿Sí? ¿Ustedes saben cómo se quiebra una raíz? Cuando le falta agua. Un palo que usted vea, ponga un palo seco y hágale así, no se parte una, pero un palo que esté mojadito es más duro de partir. Se dobla, ajá. Entonces, una persona que se cae en sus fundamentos constantemente es porque le falta agua. Que todo lo derrumba. Uy, vino una situación y puf, me tiró al piso. Te falta agua, amado. Una persona que sí, que se deja mover por todo lo que pasa a su alrededor es porque te falta agua. Tú tienes que ser duro, que nada te mueva, porque estás en el agua correcta. Estás en las corrientes y eres como árbol plantado que da fruto, su hoja no cae y está siempre bien, prospera. ¿Cuáles son tus hábitos? Las raíces que tenemos son el fundamento de todo lo que somos, lo que acabo de decir. Los hábitos reflejan los fundamentos, entonces la manera en cómo abordas una situación también tiene que ver con un fundamento. Todo, la manera en cómo te vistes también tiene que ver con un fundamento. ¿Cuál? El fundamento de para ti que es agradar a Dios en tu vestir. La forma en que hablas también, porque a veces nos hacemos, o sea, lo bueno de la reforma es que te quita todo lo que es supervisible y entra a las partes invisibles, a lo más profundo. ¿Qué palabras están en tu vocabulario que representan un fundamento, una raíz? Tal vez te levantaste en un hogar donde solo decían malas palabras, listo, pero ahora eres criatura nueva. No te hicieron otra vez, no, eres nuevo. O sea, salió otro lado. Por lo tanto, nada de tu pasado debe tocarte, porque eres alguien nuevo. Entonces, no podemos echarle siempre la culpa al pasado, porque dice que el que es nacido de Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Entonces, nada de lo pasado puede estar. Bueno, ¿qué entorno y abono le doy a mi árbol? Esto decía en el cosito, dice,
La nutrición que le proporcionamos a nuestro árbol tiene que ser la adecuada. Para que crezca un árbol sano y en buen estado, y en buen estado. Esto varía según el clima y el entorno que nos rodea, o sea, al árbol que lo rodea. Para que un árbol crezca se necesita sol y agua, pero también un clima adecuado para su crecimiento. Y ese clima tiene que ver con el entorno en el que yo construyo mi árbol. Entonces, ¿qué me está rodeando? ¿Qué amigos tengo? ¿Cuál es el entorno suyo todo el tiempo? Yo sé que hay personas que trabajan en lugares que todos son inconversos, pero sabes, tú eres creador de atmósferas. Si a ti ellos te dominan y esa atmósfera te domina es porque no estás lo suficientemente un árbol robusto que le pueda dar de comer a otros. Simplemente es eso. Cuando usted está en un lugar, todos somos árboles, todo mundo es un árbol. Si usted está en su trabajo, transporte a su trabajo o su colegio o al lugar donde usted permanece, ¿sí? Todo mundo es un árbol ahí. Tú debes ser el árbol que está más lleno de vida, con más frutos, por lo tanto la gente quiere ir a comer de ese árbol. Pero si usted es un arbolito que no sabe ni fu ni fa, usted va a ir a ir a hacer lo mismo que todos. Entonces, cuando tú eres una persona que constantemente se te arriman, te piden consejos, mira por qué haces esto, a usted cómo le funciona esto, ¿qué significa? Que está siendo un árbol frondoso que está dando frutos y le estás dando de comer a otros. Pero si eres donde no se le arrima ni el jefe a saludarlo, uy, ¿ahí qué pasó? ¿Sí? ¿Qué árbol soy? Exacto, soy un cactus. Sí, es eso. Entonces es para evaluar, ¿sí? ¿Qué tipo de árbol estoy siendo en mi lugar de trabajo? Si no me reconocen como hijo y no tengo acciones diferentes a los demás, ¿qué árbol soy? No tengo ni hojas. Entonces es eso, o sea, todo nuestro alrededor debe ser un clima y un entorno que le dé vida a mi árbol. Entonces ahí es donde yo empiezo a poner límites. Resulta que había otra parte, no la puse, pero decía que cuando el árbol esté dando frutos, hay que ponerle unas tablas para que el árbol no se salga de su compostura. Y yo lo discerní con límites. Cuando tú empieces a dar fruto y empieces a crecer, tú tienes que poner límites. ¿Para qué? Para que no vuelvas a irte por lados que no tienes que irte. Entonces, ¿límites con qué? Personas que no te edifican, pongo límites. Hábitos que no me edifican, pongo límites para que no me dañen mi crecimiento. Ajá. Por ejemplo, ¿la qué? También, todo lo que tú creas que en algún momento tú luchaste con eso, debes ponerle un límite. Si tú eres muy orgulloso, listo, ¿qué límite puedo ponerle a eso para que en mi orgullo no se vuelva a subir? Si soy una persona que soy, ¿cómo se dice? Con las redes sociales o con las distracciones, una persona que se distrae con una mosca, pon límites. ¿Cómo vas a hacer para no distraerte tan rápido? ¿Sí? Uno de los grandes problemas de la falta de revelación son las redes sociales, porque todo el mundo está ahí metido, pero no se mete con el espíritu. Entonces, el gran gigante de la revelación ahora es la tecnología, porque cuando deberías estar metido con el Padre, estás metido en Facebook, en WhatsApp. Entonces, límites. Si yo quiero más de Dios, pongo límites. Quiero crecimiento en la palabra, listo. Voy a utilizar el celular 1 hora en la mañana, por ejemplo. Esos son límites. Son hábitos que tú estableces para crecimiento constante. ¿Listo? Evaluar el crecimiento. Dice en el cosito, si hay ramas perjudicadas, lo mejor es retirarlas. De esta manera el árbol podrá recibir los nutrientes necesarios. O sea, a veces hay cosas en nosotros que están mal y no la hemos visto. Entonces ahí necesitamos la ayuda urgente de nuestra familia. Esta semana vi algo y nos invitaban a que le preguntáramos a las personas que más nos conocen, mira, ¿en qué estoy mal? Necesito trabajar en cosas que no me veo. Eso es evaluar el crecimiento, porque tal vez pensé que ya tenía solucionado el tema del orgullo, por ejemplo, pero otra persona ve en mí que no está solucionado. ¿Y a quién le tengo que creer? A la persona que me ve, porque yo soy desconfiable total para mí. Entonces me acerco constantemente a mi familia, mira, cojan un cuaderno, o sea, ¿en qué estoy mal? Debo trabajar en el orgullo, debo trabajar que cuando me digan una instrucción no hacer caras, que cuando me den una instrucción debo hacerla bien porque soy mediocre, ¿sí? O sea, es verdad.
Todas esas cosas son evaluar el crecimiento. Si hay ramas perjudicadas, lo mejor es retirarlas. ¿Qué significa? Retiro, o sea, quito eso malo para establecerme en algo bueno. ¿Sí? Por ejemplo, una persona mediocre es muy feo. Yo he estado en eso también. Que hace uno todo a media, le da pereza todo, como que lo hace ahí por la mala gana. Eso es una rama que está perjudicando mi crecimiento en Dios. Tengo que quitarla. ¿Cómo? Pues estableciendo hacerlo todo bien, todo para el Señor. ¿Sí? Entonces, cada uno de ustedes saben qué ramas deben arrancar para que sea un crecimiento estable y para que la vida de Dios pueda entrar en ustedes. Bueno, empezamos con los frutos. El árbol se conoce por sus frutos, ¿cierto? Vamos a Gálatas 5:22. Tu gloria. Mire que a mí en la universidad me pasaba algo tan, no sé cómo era. Pero resulta que habían momentos que yo le he compartido a mucha gente que yo no tenía tiempo para estar con Dios. Entonces yo estaba seca, o sea, me secaba de tantas cosas que tenía que hacer. Pero había algo que me sanaba siempre y era que, habían momentos donde el Espíritu preparaba para que yo hablara con mis compañeros de Él. Entonces resulta que yo me sentaba, digamos, nos íbamos a comer un helado, ¿sí? Y empezamos a hablar y terminamos hablando del Señor. Y era como si me hubieran puesto gasolina. Entonces yo empezaba a hablarles y yo, no, mira, esto es así, y esto, y esto. Y cuando yo terminaba de hablar con ellos, era como si ya hubiera llenado otra vez mi balde. O sea, como que en el mismo compartir de él mismo me saciaba, ¿sí? Entonces eso también puede pasar. En el momento, a veces estamos secos porque no hablamos de Dios. Tenemos que hablar de Dios a la pared, al árbol, aunque sea, y no tiene amigos. Pero consigamos amigos nuevos, ¿no? Mire que en Bogotá, ¿cierto, Pa? Nos decía el pastor que un cristiano promedio deja de evangelizar cuando tiene 5 años en la congregación o 2. Porque ya cambió todo su círculo social. Entonces, cuando una persona llega nueva, obviamente tiene amigos del mundo, no sé qué. Pero ya mucho tiempo después, ya todo el mundo es cristiano. Por ejemplo, los amigos de Carlitos, nosotros, mis amigos son ustedes, ¿sí? Yo, gracias a Dios, he tratado de siempre conservar amigos del mundo. Los que me conocen lo saben. Porque yo sé que en el momento en que ellos necesiten algo de Dios, yo puedo estar ahí. Yo no os puedo sacar. Ay, no, venga, es que usted no ama a Dios, entonces vaya, jamás voy a hacer eso. Así me digan, uy, tan, porque se mezcla, no. Hasta que el Señor no me lo diga, no lo voy a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que en el momento en el que yo me reúno con ellos, yo no soy como ellos, yo soy luz para ellos. Y eso debemos hacer, amados. Debemos estar en todos los lugares posibles hablando del Señor. Eso nos va a llenar de vida. Vea, yo sé que a veces, no sé si me pasa solo a mí, creo que a mi mamá también ha pasado. A veces yo estoy hablando y salen cosas de mi boca que yo nunca que no sabía. Y es una revelación nueva para mí. Créame que yo cuando a veces termino de hablar con alguien, yo me siento y pienso ay, esto es así, vea pues. Cosas que yo no sabía salen de mi boca. ¿Por qué? Porque es que en el momento que tú hablas con alguien de Dios, no eres tú. Viene el Espíritu Santo y empieza a hablar por ti. Entonces, aún mismo el Espíritu te está enseñando cosas de ti que tú ni siquiera sabías. Entonces, si queremos estar llenos del Señor también, otra herramienta es hablar de Él a otra gente. No me voy a sentar con Lorena, usted viera, Dios es bueno, pues ella sabe, o sea, acá todo el mundo sabe que Dios es bueno, no aguanta siempre. Debemos cambiar también y ser creadores de atmósferas nuevas. Listo, vamos a empezar a expandirnos. Que si estamos en el supermercado, mientras hacemos la fila, hola, ¿cómo estás? No sé, dejemos la vergüenza porque nos da pena ya todo. ¿Por qué no podemos andar en la carne? Porque la carne no nos va a permitir ver lo que de Dios está afuera. La carne nos nubla, nos hace vivir en la carne. Vemos con los ojos, sí, o sea, lo normal, lo que todo un humano hace, pero es que nosotros no somos humanos, nosotros somos espíritu. El Hijo de Dios debe ser espíritu antes que humano. Entonces, si yo voy afuera, yo estoy viendo todo lo que está pasando espiritualmente. ¿Por qué quiero morir en la carne? Porque es que esto es lo que me hace hacer la carne, ver lo que el espíritu hace. Yo no puedo profetizar si yo estoy en la carne, nunca.
Si yo voy a un supermercado, listo, ustedes tomaron la tarea, uy, no, mañana vamos para el supermercado y vamos a profetizar, pero si ustedes no se metieron en el espíritu, allá ustedes van a hacer la boleta, mejor ni digan que son de aquí, porque van a ir a decirle cosas que no tienen que decir. Exacto, entonces, ¿por qué es tan importante estar en el espíritu? Porque solo en el espíritu podemos hacer las cosas correctamente, podemos saber qué es lo verdadero, qué es lo que viene de Dios, y si somos hijos vamos a ser guiados por Él. Entonces es eso. Ay, Dios mío, me imaginé muchas cosas. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, vamos a ver los frutos que debemos tener. Vamos a evaluarnos. Amor. Ahora, el amor debe ser un concepto que debe ser revelado del Espíritu. Amor no es abrazar todo el tiempo, falso, error. Por ejemplo, la gente que dice, ay, es que es más amorosa porque me abraza todo el día. Mentira, eso es mentira, eso no significa amor. ¿Por qué? Porque hay personas que abrazan mucho, pero en los momentos difíciles, uy, parecen fantasma, se van. Eso no es amor. Amor es una persona que permanece, que está ahí. Y si quieren saber cuál es el concepto del amor, Corintios 13. Listo, el mundo nos enseñó que amor era que el esposo esté ahí metido todo el día y que me bese y que me... No, no es amor. Amor no es tampoco que los hijos estén bien, estén felices todo el tiempo y no se les corrija, eso tampoco es amor. ¿Qué es amor? Eso está en la palabra. Si ustedes quieren saber cuál es el concepto del amor, miren Corintios 13. Ahí ustedes van a saber, el amor todo lo sufre. Uy, o sea que si yo sufro estoy amando, sí, todo lo soporta. Ahí es donde realmente nos medimos si tenemos el amor. Siempre pensar en el otro, eso es amor, ¿sí? Entonces, eso pasa mucho, o sea, tratemos de que si vamos a escribirle un mensaje a alguien de cumpleaños, que tampoco debe no hacerse, que todo lo que le digamos realmente lo hayamos expresado durante el año, ¿listo? Que se sienta, sí, que se sienta, que si yo le digo, mami, tú eres la mejor del mundo, pues yo la hago sentir eso, no que sea solo ahí el ratico, ay, me leyó, ay, tan bonita, no. Amor es eso, expresar, demostrar, eso es amor. Gozo, bueno, el gozo tampoco es reírse todo el día. Es que tenemos los conceptos muy troncados. El mundo nos enseñó cosas que no son. Entonces, hay personas que se ríen mucho y no tienen gozo, ¿sabían? Personas que charlan todo el día y usted los ve y están más amargados. ¿Por qué? Porque el gozo solo viene de una vida de Dios. Son frutos del Espíritu, no son frutos del mundo, son frutos, estos son frutos, o sea, esto que estamos leyendo acá lo tiene la gente que vive en el Espíritu. Si usted es una persona que vive en la carne, usted no tiene ninguno de estos, qué pena me da con usted, pero no. Tienes de pronto el que te enseñó el mundo, tienes el amor que te enseñó el mundo, el gozo que te enseñó el mundo, la paz que te enseñó el mundo, pero si no estás en el Espíritu no puedes tener estos que son los verdaderos. Paz, la paz. La paz no es saber que todo está bien. La paz es saber que aunque esté mal, tú estás bien. ¿Se me hago entender? Porque es que, uy, estoy en una paz y está en una playa y... No, no es paz. La paz es saber que aunque usted tiene un volcán ahí que le está echando lava, tú tienes paz porque sabes que eres hijo. ¿Viste? O sea, no se puede tener nada sin sacar a Cristo. Porque Cristo es tu paz. Él es el príncipe de paz. Entonces... si yo lo miro a Él y aunque todo esté por cuando mirar sus ojos, tengo paz, listo, tengo paz. Pero lo estoy mirando a Él, tengo paz. Porque ¿quiénes se vieron La Cabaña? Uy, esa película es hermosa. A mí me gusta mucho cuando él empieza a andar con Jesús por las aguas, ¿no? Pero él iba a intentar hacerlo solo y ¿qué pasó? Le hundieron los pies horrible. Entonces la paz es saber que yo estoy con Él yo puedo caminar sobre las aguas, estar tranquilo. Cuando el Señor empezó que Él estaba ahí con el barco, que el barco como que empezó a hundir, algo así, Él entró en un desespero. ¿Por qué? Porque no había conocido el Dios de paz. Pero en el momento en que Dios le enseña que puede caminar por Él con encima del agua, ¿cómo se volvió? Corriendo. ¿Ustedes no lo vieron? Que a la final salen corriendo los dos juntos. ¿Por qué? Porque tú solo tienes paz cuando experimentas al Dios de paz. No puedes tener paz sin tú haber vivido eso. No vas a saber qué es. Paciencia. Uy, ahí hay más de uno, estamos graves. ¿Qué es paciencia? Hay gente que también
tiene un concepto erróneo de paciencia. Paciencia no es que usted esté ahí todo el día esperando que le llegue todo el cielo, no, no es paciencia. Exacto, que usted tenga que hacer el almuerzo y empiece ahí. Como usted, no sé, los que tienen hijos pequeños y se vieron Zootopia, los de la alcaldía, que es que eso hay mucha gente que dice que eso es paciencia, que hace todo suave. No, eso no es paciencia. Paciencia tiene que ver con la paz. La paz y la paciencia van de la mano. La paciencia, a mí me gusta mucho porque David es un salmo. Pacientemente esperé. Cuando usted espera, usted puede esperar impacientemente. ¿Sí? Usted puede estar en una fila de un banco, pero usted está ahí, uy, pero ¿por qué está esperando? Pero está ahí, uy, no, pero porque esta señora no pasa, vea, yo tengo el 52 y ahí empieza a alegar. Estás esperando, sí, pero estás impaciente. Y la paciencia tiene que ver con la confianza. Tú no puedes esperar pacientemente si no confías en alguien. Si a mí mi mamá me dice, Dani, yo te voy a regalar esto, yo no me voy a zarar porque yo confío en la palabra de mi mamá. Así ella se more 10 años, no importa, yo sé que ella me lo va a cumplir porque es mi mamá y porque confío en ella, igual con mi papá. Pero si a mí un desconocido viene y me dice, vea, usted viera, le tengo un gangazo, le voy a dar esta finca, no sé qué, ay, no, yo me desespero, yo tengo que ir a mirar porque no confío en esa persona. Entonces, si tú no eres paciente con el Señor es porque no lo conoces. Te falta conocer al Padre. Bondad. Fidelidad. Uy, esa sí que nos falta. ¿Por qué? La fidelidad tampoco es estar siempre. En el sentido de que una persona esté todos los días en mi casa no significa que es fiel conmigo. A eso me refiero. Aún la misma familia es infiel. Debemos trabajar como seres humanos en la fidelidad. Cada uno de nosotros, porque tenemos la semilla de seres infieles. ¿Sí? En el momento en que Adán peca, él plantó una semilla de infidelidad. Le fue infiel a Dios, fue infiel a su voz, escuchó otras voces, eso es ser infiel. Entonces, en el momento que entramos a Cristo debemos ser fieles. ¿Qué es fidelidad? Guardar la espalda de alguien que es mi amigo, así la persona tenga razón de lo que está hablando. Todos tenemos errores, sí. Y si una persona está hablando del error de mi amigo, aunque mi amigo tenga ese error, yo callo su boca. Ey, no hablemos del que no está. Eso es ser fiel. Ser fiel es que cuando alguien necesite algo, yo voy a estar ahí para ayudarlo. Ey, ¿qué necesitas? Que si yo tengo un pan de 1000 y esa persona no tiene un pan, pues comemos de a miti. Eso es fidelidad. Sí, el único fiel es Dios. Sí, pero yo pienso algo y es que Daniela nunca va a ser fiel. Es Cristo en Daniela, ¿sí? Ese es el problema. No podemos hacer nada de los frutos. Es que por eso les digo, es en el Espíritu. En el Espíritu es solo porque estoy en Cristo. Si tú vas a intentar ser fiel, Lorena, vas a quedarte en esa toda la vida. Nunca vamos a ser fiel. Daniela nunca va a ser fiel. Si ustedes confían en Daniela, les voy a dar por la espalda. Si ustedes confían en el Cristo que hay en Daniela, ese les va a ser fiel. Y así con todos los frutos. Por eso él dice, ya no quiero mi vida, menguo yo para que sea más grande. Es que ese es el principio. O sea, si nosotros venimos a la iglesia queriendo cambiar a Daniela, vea bien, puede vuelve. ¿Por qué? Porque es que la iglesia no es para eso. Daniela nunca va a hacer nada bueno. ¿Quién va a hacer algo bueno? Cristo en Daniela. Es Cristo, o sea, Cristo es el único que puede ser fiel. Porque soy justo, porque me hago justa, porque camino en justicia, porque el que está dentro de mí es mayor que mi injusticia, por eso camino en justicia. Porque puedo amar, porque alguien que es el amor está dentro de mí, por eso puedo dar amor. A la gente que no sabe amar es porque falta Cristo. Todo lo que tú no sepas hacer y lo hagas mal es ausencia de Cristo. Por eso necesitamos al Señor en todas las cosas, porque Él es lo único que puede hacer de nosotros algo bueno, nada más. Dios determinó que fuéramos árbol que diera mucho fruto con la intención de que fuéramos como Él, un árbol de vida. Él es el árbol de vida, ¿cierto que sí? Pero resulta que mucha gente no lo ve porque no puede verlo, ¿sí? La gente de afuera, hablemos de la gente de afuera. La gente de afuera no puede ver el árbol de vida igual que nosotros en algún momento. ¿Qué pasó para nosotros conocer el árbol de vida? Alguien nos dio de comer. Y dijimos, uy, esto sabe bueno, me meto. ¿Qué pasa cuando una persona se parece tanto a Cristo?
es Cristo mismo y está dando el fruto que Él es. Entonces cuando la gente habla con usted, está comiendo a Cristo, porque usted tiene tanto de Cristo que es la misma esencia de Él. Entonces si tú hablas con una persona y esa persona, usted terminó de hablar con ella, así sea una conversación básica, y usted terminó de hablar con ella y usted como que ni fu ni fa, es porque no hay fruto. Siempre una conversación es edificante, siempre. Por más amigos que seamos, Cami y yo tenemos muchas conversaciones y de todas las conversaciones que tenemos tratamos de edificarnos. ¿Sabes que sí? Con mis papás también, aún en la mesa, mami, mira, has sentido esto de Dios y nos edificamos. A veces estamos haciendo el almuerzo y nos estamos edificando. Entonces, si entre nosotros nos podemos edificar, ¿cuánto no más a la gente de afuera que necesita un fruto diferente que el mundo le ha dado tantos que nunca han podido llenar? Por eso necesitamos compartir, porque si no comparte la gente nunca va a comer de Cristo. Tú eres el árbol donde Cristo se manifiesta. No hay un lugar aquí. Vea, si usted va allá a la transversal 12, usted va a encontrar un árbol y ese es Cristo, no. Cristo, eres tú, eres tú, eres tú. Todos somos Cristo. Entonces cuando comen de nosotros, cuando hablan con nosotros, cuando ayudamos a alguien, cuando hacemos algo, están comiendo de Cristo. Y ahí es donde la gente puede decir, uy, sí, yo quiero ir a la iglesia donde usted va, yo quiero cambiar mi vida. La gente empieza a destruírsele todo lo que ha creído del mundo porque comió algo diferente a través de ti. Pero si la gente habla contigo y usted no le da nada, pues estamos perdiendo la tarea, estamos perdiendo el propósito que Dios destinó para nosotros de ser árbol que da a la gente de comer. No estamos cumpliendo con eso. La gente de afuera necesita comer de Cristo y eso solo puede hacerse a través de un árbol sano. Ahora hay gente tóxica que está en la iglesia. Muy tóxica. Y quiero que miren esta. El rojo dice, cuando éste empiece a dar frutos tenemos que recoger los que se hayan caído al suelo para prevenir un grave problema. Prevenir. Una vez que estas frutas se estropean, nacerán parásitos que pueden transmitirse al mismo árbol y provocar enfermedades que pueden acabar con su vida. Estoy hablando de algo, de un árbol natural. Pero si usted es espiritual puede entender todo lo que acabo de decir. Tienes que tener cuidado con los frutos. Hay gente que es tóxica, que puede dañar tus frutos, ¿sí? Por eso necesitas las tablas para ponerle límite a esa gente. Hay gente tóxica y que Dios nos libre de ser ese tipo de gente con la que hablamos y no nos da fe, sino que nos la quita. Entonces, ¿en qué momento hemos sido tan tóxicos aún con nuestra propia familia? Que creemos en algo, pero siempre hay uno que no cree y nos estropea toda la fe. Qué feo es eso. No seamos ese tipo de gente que estropea la fe del otro. Que si así usted no crea, listo, me callo y ay, chévere, ¿no? Chévere, y hágale bulla si sea mentiras. Pero no, la idea es que seamos bien. Entonces, ¿qué tipo de frutos tú tienes que están haciendo tóxicos a los demás? ¿Qué tipo de frutos tú tienes que están pudriendo los frutos de otros? ¿Sí? ¿Cómo puedes pudrir el fruto de tu hijo? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le muestras a Dios? Si tu hijo viene aquí y el pastor da una palabra de prosperidad, listo, él se fue con una semilla de prosperidad a su casa. Y no, yo creo, papá, que Dios nos va a bendecir, creo, papá, que Dios nos puede dar esto. Pero tú llegas a tu casa y lo que haces es decir, no, yo no creo. O no simplemente lo dices, sino que lo accionas, ¿no? Que para los niños es más fácil ese vocabulario. Ellos decodifican mucho. Y no, todos. Entonces, ¿qué pasa? El papá se empieza a zarar, empieza a estar de mal genio, le habla feo a la mamá. O la mamá también se une al papá, entonces el ambiente se pone tenso. Los niños están que salen porque a uno como hijos cuando el ambiente se pone tenso uno quiere salir corriendo, la verdad. O sea, uno también dice, uy no, qué feo. Uno percibe, por más niños que sean, los niños perciben el ambiente que se forma en la casa. Entonces, ¿qué pasó con esa semilla? ¿Qué hicieron los papás? Dañaron el fruto, lo pudrieron. ¿De quién? De su hijo. Entonces empiezan a crear en ellos una imagen errónea de Dios. ¿Sí? Si tú eres un papá o una mamá que no ofrenda en la iglesia, estás pudriendo el fruto de tu hijo de querer agradar al Señor en ofrenda. Si cuando tú vas a ofrendar pones una cara de limón aplastado, de que le duele el bolsillo, que usted sabe que su hijo sabe que usted trajo 10,000 y da 1,000, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? A ser tacaño con el Señor. Y todos esos son frutos que estamos dándole a toda la gente y las estamos pudriendo.
porque son frutos feos. Igual a otros, ¿no? Entonces, cuando la gente habla contigo, ¿qué come? Murmuración, amor, fe, incredulidad, sanidad. Entonces, evaluémonos en esto, amados, en saber qué clase de árbol estamos siendo para los demás y para el reino, ¿no? ¿Cómo crees que el Padre ve tu árbol hoy? ¿En qué agua estás? ¿Qué estás tomando? ¿Qué es lo que haces en todo el día? Porque aún en tu trabajo tú puedes estar plantado en corrientes, claro que sí. Eso no depende de que estés todo el día encerrado en tu cuarto, en adoración. ¿Puede ayudar mucho? Sí, claro que sí. Pero es más la posición del corazón. Si yo deseo al Señor, usted puede estar lo más ocupado posible, pero tu espíritu va a estar comiendo sin necesidad de estar ahí. No. Entonces es más un tema de corazón. ¿Cómo queremos que esté nuestro árbol? Y eso se va a definir durante la vida. Una persona que desfallece rápido, ella misma va a hablar de su árbol. Tú mismo vas a dar el fruto que tu árbol tiene. Inconstancia, que no permaneces, que eres infiel. Todas las cosas que hagamos todos los días hablan de nuestro árbol, del estado de nuestro árbol. Entonces, para terminar, quisiera leer algo que es Jeremías 17. Pongan mucha atención. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. ¿Cómo será esa persona? Será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales, en el desierto, tierra salada y sin habitantes. En otra versión dice zarza. Hagan de cuenta que esa persona que confía en el hombre, que aparta el corazón del Señor. Acuérdense que el corazón apartado del Señor no es la gente que está en el mundo. No. Tú puedes estar aquí, tu corazón puede estar en otro lado, en este mismo instante. ¿Cómo sabes que tu corazón está apartado? Porque no lo deseas como tu todo. Cuando un corazón desea otras cosas aparte del Señor, tu corazón está aparte, está lejos. ¿Cómo será esa persona? ¿Será como una zarza, una rama así que no tiene pinta de nada, está seca, no tiene hojas, no tiene nada y está en el desierto? Será como arbusto en el yermo y no verá el bien. Vea, no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Pero, 7. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Mire que confiar y confianza es diferente. Porque dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Listo, yo confío. Pero cuando mi confianza es el Señor es diferente. Porque yo puedo confiar en el Señor como, listo, Señor, yo confío en ti, sí. Pero cuando mi confianza es el Señor, tiene que ver con el todo. Todo. La confianza es todo, ¿sí? Todo es la confianza. Confiar es una parte de la confianza. Cuando Él es mi confianza, es porque todo lo que a mí me pase, yo estoy seguro. Bueno, malo, regular, 3/4, como sea, Él es mi confianza. Sí, yo estoy bien así esté todo mal. ¿Qué pasa con esa persona que sabe que Él es su confianza? Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes en año de sequía. No se angustiará ni cesará de dar fruto. ¿Viste que tu estado no depende de tu alrededor? Si tú eres un árbol que está plantado en el agua correcta, así todo esté mal, tú vas a estar floreciendo, vas a estar hermoso.